La mañana del 15 de octubre de 2024 comenzó como cualquier otra para Miguel Hernández, un minero de 34 años que llevaba trabajando en las montañas de Chihuahua durante más de una década. El viento frío del otoño cortaba su rostro mientras ajustaba su casco y revisaba su equipo en la entrada de la mina San Rafael. Miguel había crecido en el pueblo cercano de Valle Escondido, donde todos conocían la historia de las dos agentes que desaparecieron hace 8 años. Esa mañana, mientras exploraba una nueva galería que había quedado al descubierto tras las lluvias recientes, Miguel notó algo extraño en la roca. Una abertura natural que no había visto antes se extendía hacia las profundidades de la montaña. Su lámpara de minero iluminó lo que parecía ser una caverna más amplia. Con curiosidad profesional y el instinto aventurero que caracteriza a los mineros experimentados, Miguel se deslizó hacia el interior. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Medio enterrada entre rocas y sedimentos, una camioneta Ford Explorer negra con las distintivas letras amarillas de la DEA yacía inclinada contra la pared rocosa. Los cristales estaban agrietados pero intactos y la carrocería mostraba evidentes signos de impacto. Miguel sintió un escalofríos que no tenía nada que ver con el frío de la cueva. Sobre el asiento del conductor, parcialmente visible a través del cristal empañado, había una libreta de cuero marrón. Sus páginas amarillentas contenían escritura a mano que se alcanzaba a distinguir incluso desde afuera. Miguel sabía exactamente lo que había encontrado, y su corazón comenzó a latir con fuerza mientras recordaba los rostros de Elena Morales y Carmen Vázquez en los carteles que aún colgaban en la oficina postal del pueblo. Archivo del periódico El Heraldo de Chihuahua, 16 de octubre de 2024. Minero descubre vehículo de agentes desaparecidas. 8 años después de su misteriosa desaparición, la camioneta oficial de las agentes Elena Morales y Carmen Vázquez ha sido encontrada en una cueva profunda de la Sierra Madre. Miguel permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de su descubrimiento. La libreta en el asiento parecía llamar su atención, como si las páginas escritas contuvieran respuestas que muchas familias habían estado esperando durante 8 largos años. Si te fascinan los misterios que desafían explicaciones oficiales y las historias que revelan verdades ocultas durante años, asegúrate de suscribirte para más investigaciones que cambian perspectivas para siempre. En 2016, la Oficina Regional de la DEA en Chihuahua funcionaba como una familia unida por la misión común de combatir el narcotráfico en una de las regiones más peligrosas de México. Elena Morales, de 29 años, y Carmen Vázquez, de 31, representaban lo mejor de esta hermandad profesional. Ambas habían crecido en familias de oficiales de la ley y compartían una dedicación inquebrantable hacia la justicia. Elena había llegado a la DEA después de graduarse con honores de la Academia Nacional de Policía. Su padre, un veterano de la Policía Estatal, le había enseñado desde pequeña que servir a la comunidad era más que un trabajo, era una vocación. Carmen, por su parte, había perdido a su hermano menor por sobredosis cuando tenía apenas 19 años, lo que la motivó a unirse a la lucha contra las drogas con una determinación personal que impresionaba a todos sus colegas. La rutina diaria en la oficina comenzaba cada mañana a las 6 con una reunión de seguridad. Los agentes revisaban las amenazas actuales, actualizaban la información de inteligencia y coordinaban las operaciones del día. Elena y Carmen habían desarrollado una asociación profesional excepcional, complementándose perfectamente en el campo. Elena tenía una habilidad natural para detectar inconsistencias en las historias de los sospechosos, mientras Carmen destacaba en el análisis de patrones de tráfico de drogas. Sus familias se habían vuelto cercanas a lo largo de los años. Los domingos
Era común que ambas mujeres se reunieran con sus padres para almorzar en el pequeño restaurante familiar que regentaba la madre de Elena. Estos momentos de normalidad contrastaban profundamente con la peligrosa realidad de su trabajo diario. Sus risas llenaban el comedor mientras compartían anécdotas de casos cerrados exitosamente y planes para el futuro. El 12 de marzo de 2016, Elena y Carmen recibieron una asignación rutinaria que parecía perfectamente ordinaria según los estándares de la agencia. Un informante había reportado actividad sospechosa en una zona remota de la Sierra Madre, aproximadamente a 2 horas de la ciudad. La información sugería un posible laboratorio de metanfetaminas operando en una antigua mina abandonada. Este tipo de operaciones de reconocimiento eran pan de cada día para agentes de su experiencia. La mañana de su partida, Elena llamó a su madre para confirmar que estaría presente en el cumpleaños de su sobrina el fin de semana siguiente. Carmen dejó comida extra para sus 2 gatos y le pidió a su vecina que los revisara si no regresaba esa noche. Estas pequeñas rutinas domésticas pintaban el cuadro de 2 mujeres que esperaban regresar a casa como siempre lo habían hecho. Sus colegas las vieron partir en la camioneta Ford Explorer negra asignada a su unidad, equipada con radios de comunicación, GPS y todo el equipo estándar de seguridad. La última transmisión radial oficial se registró a las 2:47 de la tarde, confirmando que habían llegado al área designada y comenzarían el reconocimiento visual. La comunicación sonaba rutinaria, profesional y sin indicios de problemas. Cuando no regresaron esa noche, la preocupación inicial se transformó rápidamente en una operación de búsqueda masiva. La oficina regional movilizó todos sus recursos disponibles, mientras que las familias de Elena y Carmen se reunieron en la oficina central, aferrándose a la esperanza de que fuera simplemente un problema de comunicación o una emergencia mecánica menor. Los primeros días después de la desaparición estuvieron marcados por una actividad frenética. Helicópteros sobrevolaron la Sierra Madre durante semanas, siguiendo cada sendero y examinando cada formación rocosa visible desde el aire. Equipos de búsqueda terrestres recorrieron millas de terreno accidentado, llamando sus nombres y esperando alguna señal de vida. La comunidad local se unió voluntariamente a los esfuerzos, conociendo bien los peligros de las montañas, pero manteniendo la esperanza. María Morales, madre de Elena, estableció una rutina que mantendría durante los siguientes 8 años. Cada mañana visitaba la oficina de la DEA para preguntar si había nuevas pistas o desarrollos en el caso. Los agentes, movidos por la comprensión y el respeto, siempre la recibían con cortesía, aunque las respuestas fueran invariablemente las mismas. No había nuevas pistas. La investigación continuaba. No perdían la esperanza. Carmen Vázquez padre, un hombre pragmático que había trabajado toda su vida en construcción, canalizó su dolor de manera diferente. Organizó expediciones privadas de búsqueda cada fin de semana durante los primeros 2 años. Reclutó amigos, vecinos y cualquiera dispuesto a caminar por senderos inexplorados. Estos grupos de voluntarios cubrieron áreas que los equipos oficiales habían revisado superficialmente, pero las montañas parecían haberse tragado a las 2 mujeres sin dejar rastro. El primer aniversario llegó acompañado de una vigilia comunitaria en el Parque Central de Valle Escondido. Cientos de personas se reunieron portando velas y fotografías de Elena y Carmen. Sus rostros sonrientes miraban desde carteles caseros mientras familias enteras oraban por respuestas. La ceremonia se convertiría en una tradición anual, un recordatorio público de que la comunidad no había olvidado a sus hijas perdidas. Sin embargo, conforme pasaron los años, el caso comenzó a desvanecerse de la atención pública y mediática.
Nuevas crisis y nuevos casos demandaron los recursos limitados de la agencia. Los archivos del caso de Elena y Carmen fueron transferidos de escritorios activos a archivadores y eventualmente a almacenes digitales donde descansaban junto a cientos de otros casos sin resolver. Durante el tercer año, comenzaron a circular rumores susurrados en los cafés y mercados locales. Algunas personas sugerían que las agentes habían sido víctimas de represalias de carteles de drogas. Otros especulaban que habían sido transferidas secretamente a programas de protección de testigos. Los rumores más oscuros insinuaban corrupción dentro de la propia agencia, sugiriendo que Elena y Carmen habían descubierto algo que no debían saber. La oficina de la DEA respondió a estos rumores con declaraciones oficiales, reiterando su compromiso con encontrar a las agentes desaparecidas. Sin embargo, las declaraciones se volvieron menos frecuentes con el tiempo, y las conferencias de prensa anuales en el aniversario de la desaparición gradualmente cesaron. El silencio institucional no era necesariamente malicioso, pero se sentía como abandono para las familias que aún esperaban respuestas. Miguel Hernández, entonces un joven minero de 26 años, había conocido a Elena en la escuela secundaria. Habían compartido clases de historia y matemáticas, y aunque siguieron caminos diferentes después de la graduación, Miguel siempre recordó su determinación y su sonrisa amable. Cada vez que trabajaba en las minas cercanas al área donde las agentes desaparecieron, Miguel mantenía los ojos abiertos, esperando encontrar alguna pista que otros hubieran pasado por alto. Los cambios tecnológicos de los años siguientes trajeron nuevas herramientas a los esfuerzos de búsqueda. Drones equipados con cámaras de alta resolución comenzaron a explorar áreas previamente inaccesibles. Sistemas de comunicación satelital mejorados prometían que futuras operaciones nunca perdieran contacto como había sucedido con Elena y Carmen. Sin embargo, estas mejoras llegaron demasiado tarde para las dos agentes que ya habían desaparecido en las profundidades aparentemente impenetrables de la Sierra Madre. Las estaciones cambiaron 8 veces, trayendo lluvias que alteraron el paisaje montañoso y sequías que expusieron formaciones rocosas previamente ocultas. La naturaleza continuó su curso indiferente al dolor humano, remodelando lentamente el terreno donde Elena y Carmen habían desaparecido. Con cada cambio estacional, las familias renovaban silenciosamente su esperanza de que algo nuevo fuera revelado. Pero los años pasaban sin respuestas. Para 2024, Miguel Hernández había ascendido a supervisor de su equipo de minería y conocía las montañas de Chihuahua mejor que la mayoría de los geólogos profesionales. Su experiencia le había enseñado a leer las formaciones rocosas como otros leen libros, detectando cambios sutiles que podrían indicar la presencia de minerales valiosos, o en este caso, anomalías que no pertenecían al entorno natural. La mañana del descubrimiento, Miguel había estado siguiendo una veta de plata que parecía extenderse más profundamente en la montaña de lo que los mapas geológicos sugerían. Las lluvias torrenciales de la semana anterior habían lavado décadas de sedimentos, revelando aberturas en la roca que nunca habían sido documentadas. Su curiosidad profesional se mezcló con algo más personal cuando se acercó a la caverna recién expuesta. Al ver la camioneta de la DEA, Miguel sintió un conflicto emocional inmediato. Como supervisor, tenía la responsabilidad de reportar cualquier hallazgo significativo a las autoridades. Como miembro de la comunidad que había vivido con la incertidumbre durante 8 años, comprendía que este descubrimiento cambiaría las vidas de muchas personas para siempre. Como antiguo compañero de escuela de Elena, sentía una obligación personal de manejar la situación con el respeto que ella merecía.
Miguel pasó varias horas examinando cuidadosamente la escena antes de contactar a las autoridades. No tocó nada, pero documentó meticulosamente la posición del vehículo y los objetos visibles con su teléfono celular. La libreta de cuero en el asiento del conductor mostraba páginas con escritura clara, aunque no podía leer el contenido específico desde su posición fuera del vehículo. Su llamada a la oficina local de la DEA se realizó a las 11:30 de la mañana. Miguel habló directamente con el agente supervisor Rodríguez, quien había trabajado con Elena y Carmen y había participado en los esfuerzos de búsqueda originales. La voz del agente se quebró ligeramente cuando Miguel describió lo que había encontrado y prometió llegar al sitio dentro de 2 horas con un equipo completo de investigación. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, Miguel reflexionó sobre los cambios que su descubrimiento traería a la comunidad. Las familias de Elena y Carmen finalmente tendrían algunas respuestas, aunque probablemente no serían las respuestas que habían esperado durante 8 años. La incertidumbre que había definido sus vidas se reemplazaría con una realidad que podrían ser aún más difícil de aceptar. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por Valle Escondido antes de que las autoridades pudieran establecer un perímetro de seguridad. Los teléfonos celulares llevaron la información de casa en casa, y para el mediodía, pequeños grupos de residentes locales habían comenzado a reunirse en las carreteras que conducían hacia las montañas. No intentaban interferir con la investigación, pero necesitaban estar cerca del lugar donde sus preguntas finalmente podrían encontrar respuestas. María Morales recibió la llamada de su cuñada mientras preparaba el almuerzo en la cocina donde había cocinado Elena durante tantos años. Al escuchar las noticias, se sentó lentamente en la silla donde Elena solía desayunar antes del trabajo y lloró por primera vez desde el 2º aniversario de la desaparición. No eran lágrimas de dolor, sino de un alivio complicado que venía de saber que la espera había terminado. Carmen Vázquez padre estaba reparando una cerca en su propiedad cuando recibió la llamada. Dejó caer sus herramientas y condujo inmediatamente hacia las montañas, aunque sabía que no le permitirían acercarse al sitio de descubrimiento. Durante el viaje, recordó todos los fines de semana que había pasado buscando en estas mismas montañas, pasando probablemente a metros de la caverna donde su hija había estado durante todo este tiempo. Si las historias de descubrimientos que cambian vidas y revelan verdades ocultas te mantienen al borde de tu asiento, suscríbete para más investigaciones que desenterrarán los secretos que el tiempo intentó enterrar para siempre. El equipo de investigación de la DEA llegó al sitio acompañado de técnicos forenses, especialistas en rescate en cuevas y equipos de comunicación especializados. El agente supervisor Rodríguez, ahora con 8 años más de experiencia y canas que no tenía, cuando Elena y Carmen desaparecieron, dirigió personalmente la operación de recuperación con una mezcla de profesionalismo y emoción personal evidente. La extracción cuidadosa de la libreta de cuero del interior de la camioneta reveló 47 páginas de escritura meticulosa, alternando entre la letra clara de Elena y la escritura más angular de Carmen. Las primeras entradas documentaban su llegada al área de investigación y sus observaciones iniciales sobre la supuesta actividad del laboratorio de drogas. Sin embargo, las páginas subsecuentes contaban una historia completamente diferente a lo que cualquiera había imaginado. Los agentes habían descubierto rápidamente que el laboratorio reportado era una operación ficticia diseñada para atraerlas al área remota. En lugar de equipo de producción de metanfetaminas, encontraron evidencia de una operación de minería ilegal mucho más sofisticada que incluía la extracción no autorizada de metales preciosos de tierras protegidas federalmente.
Los registros detallados en la libreta indicaban que la operación tenía conexiones directas con funcionarios corruptos dentro de múltiples agencias gubernamentales. Elena había documentado meticulosamente los números de serie de equipos de minería, fotografías de documentos falsificados y una lista de nombres que incluía a personas en posiciones de autoridad significativa. Carmen había complementado esta información con un análisis detallado de las rutas financieras que conectaban la operación minera ilegal con cuentas bancarias en múltiples países. Juntas, habían compilado evidencia suficiente para desmantelar una red de corrupción que se extendía mucho más allá de la región local. Las últimas entradas en la libreta revelaban la comprensión creciente de las agentes de que habían sido deliberadamente dirigidas hacia una trampa. Una entrada de Elena, fechada 3 días después de su llegada inicial, describía haber visto vehículos de vigilancia en las carreteras circundantes y la sensación de estar siendo observadas constantemente. Carmen había añadido observaciones sobre comunicaciones radiales interceptadas que sugerían que su ubicación era conocida por personas no autorizadas. La entrada final, escrita en letra temblorosa que sugería prisa o estrés extremo, describía un intento desesperado de escapar después de descubrir que los caminos de salida habían sido bloqueados. Las agentes habían intentado usar rutas alternas a través del terreno montañoso, pero una tormenta repentina y el terreno traicionero habían resultado en que su vehículo se saliera del camino estrecho hacia la caverna donde Miguel eventualmente las encontraría. Archivo del Diario Nacional, 18 de octubre de 2024. Libreta revela conspiración de corrupción. Las notas personales de las agentes desaparecidas. Elena Morales y Carmen Vázquez exponen una red de funcionarios corruptos involucrados en minería ilegal y lavado de dinero que se extiende a través de múltiples agencias gubernamentales. La investigación forense del vehículo confirmó que las agentes habían sobrevivido al impacto inicial y habían intentado buscar ayuda durante varios días. Evidencia dentro de la camioneta mostraba que habían racionado cuidadosamente sus suministros de agua y comida mientras esperaban rescate. Los equipos de comunicación habían sido dañados en el accidente, dejándolas sin manera de contactar a sus colegas o pedir ayuda. Los investigadores determinaron que la caverna había sido inaccesible desde el exterior durante 8 años, debido a cambios en la formación rocosa causados por la misma tormenta que había forzado a las agentes hacia el área. Solo las lluvias recientes habían erosionado suficiente sedimento para crear la abertura que Miguel había descubierto. Esta cruel ironía significaba que las agentes habían estado virtualmente a metros de rescate, pero completamente aisladas del mundo exterior. Los nombres documentados en la libreta de Elena llevaron a arrestos inmediatos de funcionarios en 3 agencias diferentes, incluyendo supervisores dentro de la propia oficina de la DEA. La investigación reveló que la información sobre la misión de Elena y Carmen había sido filtrada intencionalmente a la operación minera ilegal, con la expectativa de que las agentes serían disuadidas o eliminadas antes de que pudieran reportar sus hallazgos. El análisis de registros financieros confirmó que la operación minera había generado millones de dólares en ganancias ilegales durante los 8 años desde la desaparición de las agentes. Los fondos habían sido lavados a través de una red compleja de empresas falsas y cuentas bancarias offshore, exactamente como Carmen había comenzado a documentar en sus notas finales. La revelación más perturbadora vino cuando los investigadores descubrieron que búsquedas oficiales habían pasado cerca del área de la caverna en múltiples ocasiones,
pero habían sido dirigidas específicamente lejos de la zona por uno de los funcionarios corruptos que ahora enfrentaba cargos criminales. Este individuo había estado en posición de influir en las rutas de búsqueda y había usado sistemáticamente su autoridad para proteger la operación minera ilegal. Las familias de Elena y Carmen recibieron esta información en reuniones privadas con los investigadores principales. María Morales escuchó la explicación completa, sentada en la misma silla de la oficina de la DEA, donde había preguntado por noticias durante 8 años. Carmen Vázquez padre sostuvo en sus manos las páginas finales que su hija había escrito, entendiendo finalmente que ella había muerto haciendo exactamente el trabajo por el cual la había admirado durante toda su vida. Los arrestos resultantes del descubrimiento de Miguel enviaron ondas de choque a través de todo el sistema de aplicación de la ley regional. 14 funcionarios fueron acusados formalmente de cargos que incluían conspiración, obstrucción de la justicia, aceptación de sobornos y homicidio negligente. El escándalo alcanzó niveles tan altos en la jerarquía gubernamental que requirió la intervención de autoridades federales de la capital para garantizar investigaciones imparciales. La oficina de la DEA en Chihuahua experimentó una reorganización completa de personal y procedimientos. Nuevos protocolos de seguridad requerían confirmación independiente de todas las asignaciones de campo, y sistemas de comunicación redundantes fueron instalados para prevenir futuras pérdidas de contacto. Estos cambios llegaron demasiado tarde para Elena y Carmen, pero ofrecían alguna esperanza de que futuras tragedias similares podrían ser evitadas. María Morales canalizó su dolor renovado hacia la creación de una fundación dedicada a apoyar familias de oficiales de la ley desaparecidos o asesinados en el cumplimiento del deber. La Fundación Elena Morales estableció un fondo de becas universitarias y proporcionó recursos de apoyo psicológico para familias enfrentando pérdidas similares. María encontró propósito en transformar su experiencia de 8 años de incertidumbre en ayuda tangible para otros. Carmen Vázquez padre trabajó con abogados para establecer nuevas regulaciones que requerían supervisión independiente de operaciones mineras en tierras federales. Su campaña incansable resultó en la Ley Carmen Vázquez, que estableció penalidades más severas para corrupción relacionada con recursos naturales, y creó mecanismos de protección para oficiales que reportan actividades ilegales en industrias extractivas. La comunidad de Valle Escondido transformó su vigilia anual en una ceremonia de reconocimiento para oficiales de la ley locales. El evento ahora honra tanto la memoria de Elena y Carmen como el servicio continuo de aquellos que arriesgan sus vidas para proteger a la comunidad. El Parque Central presenta ahora un monumento permanente con los nombres de las 2 agentes y una placa que relata su historia como advertencia contra la corrupción. Miguel Hernández encontró que su vida había cambiado profundamente después del descubrimiento. Los medios nacionales lo etiquetaron como un héroe, pero él consistentemente redirigía la atención hacia Elena y Carmen y hacia las reformas sistemáticas necesarias para prevenir futuras tragedias. Miguel estableció un programa de capacitación para mineros locales sobre cómo reconocer y reportar actividades sospechosas en áreas remotas. Los procesos judiciales resultantes duraron más de 2 años y resultaron en condenas que totalizaron más de 300 años de prisión para los funcionarios corruptos involucrados. Sin embargo, las familias de Elena y Carmen expresaron que ninguna cantidad de tiempo en prisión podría compensar los 8 años de incertidumbre que habían sufrido, o el hecho de que las agentes murieron solas en la caverna mientras sus asesinos continuaban viviendo libremente.
La operación minera ilegal fue completamente desmantelada y el área fue restaurada a su estado natural original bajo supervisión de agencias ambientales federales. Los daños ecológicos causados durante 8 años de extracción no autorizada requerirían décadas para sanar completamente, pero el proceso de restauración simbolizaba el compromiso de la comunidad con la justicia y la sanación. Las reformas implementadas en respuesta al caso se extendieron más allá de la región local. Agencias de aplicación de la ley en todo el país adoptaron protocolos similares para misiones en áreas remotas, y sistemas de comunicación mejorados se convirtieron en estándar nacional. La muerte de Elena y Carmen había catalizado cambios que potencialmente salvarían las vidas de futuros oficiales en situaciones similares. Cada año en el aniversario del descubrimiento, Miguel regresa a la caverna, ahora sellada permanentemente por razones de seguridad. Deja flores silvestres en la entrada y pasa algunos minutos en reflexión silenciosa sobre cómo un momento de curiosidad profesional había revelado una verdad que cambió tantas vidas. Sus visitas anuales se han convertido en peregrinajes personales que conectan el pasado doloroso con un futuro más esperanzador. La verdad sobre Elena Morales y Carmen Vázquez emergió no por investigación oficial o avances tecnológicos, sino por la confluencia fortuita de erosión natural y curiosidad humana. Su historia sirve como recordatorio de que la justicia a veces llega por caminos inesperados y que la persistencia de las comunidades en buscar respuestas puede triunfar sobre intentos sistemáticos de encubrir la verdad. Las montañas de Chihuahua guardan ahora menos secretos que antes, pero la historia de las dos agentes ha creado un legado de vigilancia y reforma que se extiende mucho más allá de las fronteras regionales. Sus nombres están grabados no solo en piedra en el Parque Central de Valle Escondido, sino también en la legislación que protege a futuras generaciones de oficiales de la ley de traiciones similares. Miguel Hernández continúa trabajando en las minas, pero ahora lleva consigo un sentido profundo de responsabilidad hacia su comunidad y hacia la memoria de 2 mujeres que murieron sirviendo la justicia. Su descubrimiento accidental se ha convertido en un testimonio de que incluso en las profundidades más oscuras, la verdad eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. Sin embargo, preguntas inquietantes persisten. Los investigadores sospechan que la red de corrupción desmantelada podría haber tenido conexiones más amplias que aún no han sido completamente exploradas. Documentos incautados sugieren la existencia de operaciones similares en otras regiones montañosas, y familias de otros oficiales desaparecidos han comenzado a hacer preguntas renovadas sobre casos que fueron cerrados prematuramente. La caverna donde Elena y Carmen pasaron sus últimos días permanece como un monumento natural a su dedicación y sacrificio, recordando a todos que la búsqueda de justicia a veces requiere el precio más alto, pero que su legado puede inspirar reformas que protegen a las generaciones futuras de tragedias similares.